Una noche, mientras mi mamá y yo hablábamos en la habitación de mis padres, se escuchó de pronto un sonido muy claro, como si alguien se estuviera arrastrando. Era un ruido lento y pesado. Me subí a la cama porque sabía que mi hermano de nuevo estaba tratando de asustarme, pero entonces lo escuché hablar desde el piso de abajo. Lo que se arrastraba en el pasillo frente a la puerta no podía ser él. Comunidad, me da muchísimo gusto volver a saludarlos y traerles un episodio donde todas las historias que van a escuchar van a permanecer con ustedes, lo prometo. Espero que disfruten mucho de la siguiente media hora de terror y recuerden, pongan mucha atención al finalizar este episodio. Cualquier sonido extraño que se escuche en su casa, en su trabajo, camino a casa, donde quiera que nos escuchen, ya no será parte de este episodio. Quizás ya estén siendo protagonistas de su propio relato de la noche. Comenzamos. Hola Uriel y comunidad, soy Vale Gómez, fan de este podcast desde hace 2 años y me gustaría compartirles este relato que le sucedió a mis padres hace varios años. Durante una peregrinación a San Juan de los Lagos. Soy originaria de un municipio ubicado entre Celaya, Guanajuato y Querétaro. En mi familia siempre ha existido la tradición de ir a peregrinaciones, ya sea al Tepeyac, a San Juan de los Lagos o a Soriano. Y como muchos sabrán, las historias extrañas e inexplicables de los peregrinos nunca faltan. En ese entonces mis padres tenían aproximadamente 1 año de casados y como cada año participaron en la peregrinación a San Juan de los Lagos. En la caminata de León, Guanajuato hacia Las Cruces, Jalisco, se tiene que pasar por un cerro, entre puro monte. Cabe aclarar que el grupo con el que vamos, ya que a mí me ha tocado ir 3 años también, solo camina por la noche y madrugada, teniendo todo el día para descansar. En todo este trayecto se pueden ver peregrinaciones de otros lugares o pequeños grupos de personas que van a ver a la Virgencita, así que si alguien se queda a descansar o necesita ir al baño, no hay pierde, ya que a cada rato pasan personas. Este fue el caso de mis padres. Se tuvieron que salir un momento del camino para ir al baño y al terminar, retomaron la caminata a su propio ritmo, ya que su grupo se les había adelantado. Por esto en un punto se quedaron completamente solos en el camino, en una zona además sumamente oscura. No se veía nada hacia adelante, ni señales de dónde iba su grupo. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar cascabeles, como los que usan los danzantes aztecas. Voltearon hacia atrás, pensando que se trataba de una peregrinación con danzantes, pero lo único que vieron fue la silueta de una mujer altísima, vestida de negro. La mujer se acercaba, y al pasar a su lado, mi papá le apuntó con la lámpara que traía para verla mejor. Lo que vieron los dejó tan asustados que creo que incluso hoy ese miedo no se les quita. La mujer no tenía rostro. Lo único que se alcanzaba a ver era una sombra, como si llevara un velo negro muy oscuro. Después de un momento, esa mujer se adelantó suficiente para perderse en la oscuridad de la noche. Mi nombre es Santiago Rosas para servirles. Me tomé el atrevimiento de compartir esta historia que habla de sucesos paranormales, pero también un poco de un momento muy difícil en mi vida. Nací en un pueblito en el estado de Guanajuato, pero desde puberto fui muy vago. Fui una vergüenza y una carga para la pobre de mi nana Meche, la hermana de mi abuela, el único familiar que conocí y la que tuvo que cuidarme desde bebé. Mi mamá murió de complicaciones después de tenerme. La pobre tenía 14 años. Mi papá ni siquiera sé quién fue. A lo mejor por eso fui tan rebelde que terminé robando comida en las tiendas por la zona, hasta que le fueron con el chisme a mi nana, que me juró que me iba a dar la tunda de la vida por avergonzarla. Además, gente del barrio ya me buscaba también para darme un escarmiento, porque los llegué a afectar en mis vagancias o por el coraje de hacer batallar a Meche, una persona muy querida por todos ahí.
Mientras más la querían a ella, más me despreciaban a mí. Ella no te debe nada y eres y serás una carga para la pobre, me decían. Yo la verdad, aunque no lo demostraba, sí me sentía triste, pero por más que intentaba no podía cambiar. Seguía en la vagancia de malandro, por eso terminé rondando por pueblos de por ahí, y luego en otros estados. Hasta Michoacán fui a dar una temporada, luego anduve por Zacatecas, antes de volver de nuevo a Guanajuato, a ver en qué pueblo me acomodaba para seguir viviendo de lo poco que me robaba, de lo que conseguía. Llegué a uno, del que me reservo el nombre. Me acuerdo bien que salí de la central camionera sin rumbo fijo y después busqué algo para comer. Claro, no traía ni un peso en la bolsa, pero sí el hambre de casi 2 días, así que en un descuido me robé un tamal que pareció olvidado en una mesa. Cuando me alejaba con él escuché un grito, y luego sentí un golpe fuerte en la espalda que me hizo soltar el tamal. Un muchacho me había dado una patada, y otro más llegó para rematarme en el piso. Con el grito de ratero empezaron a llegar más personas, pensando que me había robado no sé qué, pero en ese momento sentí que iban a lincharme, por un maldito tamal, un tamal que ya se había hecho pedazos entre los pies. Como pude me zafé, lanzando golpes sin ver a quién. Yo nada más lo sentí en los puños y empecé a correr. Corrí. No sé por cuánto tiempo. No supe ni a dónde porque traía sangre en los ojos. Eventualmente llegué a una carretera por la que seguí caminando por buen rato más, hasta que pensé que ya nadie me seguía. A lo lejos vi un lugar abandonado, un hospital o una escuela, lejos de la carretera. Como ya caía la noche me dirigí allá. Pareció un buen lugar para esconderme, pasar la noche y esperar amanecer mejor para buscarme algo de comer y para la herida. Estaba muy cansado. Sentí que estaba por desmayarme. Apenas llegué al lugar. Completamente vacío, pero con señales de que alguien más se refugiaba ahí. Personas sin hogar como yo, seguramente. Lo reconocía, pero los restos eran viejos. Parecía que en ese momento el lugar estaba solo, que era para mí, que podría refugiarme. Me adentré un poco más buscando entre los largos pasillos, entre los cuartos. Fue claro entonces que no se trataba de un hospital abandonado, sino de un cuartel militar. Nunca me había encontrado uno en esas condiciones. Hallé unas cobijas viejas, acomodadas, como de algún vagabundo que las usó para dormir hacía tiempo, y me cayeron como regalos del cielo. Tenía mucho frío. En cuanto me tapé con esa cobija pestosa, me quedé dormido. Me despertó algo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero estaba muy oscuro. El dolor del piquete era más intenso. Puse atención. Se escuchaba a alguien como llorando de dolor, a lo lejos, probablemente en el segundo piso. Salí del cuarto donde estaba y vi hacia el otro extremo del pasillo. Bueno, intenté. Estaba completamente oscuro, así que esperé. Esperé mirando a la nada hasta que mis pupilas se dilataran para poder distinguir algo. Las paredes, el pasillo, lo que fuera. Cuando lo hicieron fue peor, porque entonces alcancé a ver que en el pasillo, no muy lejos de mí, había alguien parado, que luego se metió para una de las puertas. Me asusté. No tenía fuerzas para pelear y defenderme. No esa noche. Así que grité que no quería problemas, que solo estaba ahí para pasar la noche, que me quería refugiar nada más. Alguien se quejó a mi lado, dentro del cuarto en el que unos segundos antes estaba durmiendo. Sentí miedo, pero un miedo distinto al anterior, porque algo en ese sonido, en cómo llenaba las paredes, el pasillo, mi cuerpo entero, algo no era normal, para nada normal. Intenté correr tanto como pude, pero al llegar a la salida, al llegar a por donde según yo había entrado, ya no vi nada, no encontré la puerta.
Seguí corriendo hasta toparme con unas escaleras y subí con la esperanza de hallar refugio ante lo que me seguía y quizás encontrar cómo salir desde ahí. Pero arriba olía a muerte, a muertos. Era un olor que lamentablemente ya conocía bien. Por eso estoy por completo seguro que arriba había algo. Pero seguí caminando, buscando un lugar por donde asomarme. Empecé a caminar tan rápido como el dolor me dejaba, pero entonces noté que el eco de mis pasos, ese que rebotaba en las paredes, no era solo mío. Alguien venía siguiendo mis pasos, caminando al mismo ritmo que yo, escondiéndolos. Así que me detuve en seco. Pero alguien seguía caminando detrás de mí, acercándose. No alcanzaba a ver nada, estaba muy oscuro, pero algo caminó hasta quedar a un paso de mí. ¡No te lleves a mis niños! Algo me habló al oído. Algo me tomó por los hombros, con dos manos que se sentían como puros huesos y me apretaron. Sentí que se me doblaban las piernas. Sentí que mi corazón se paraba, que ahí quedaba, que así iba a morir, que iban a encontrar mi cuerpo podrido después de semanas de muerto, como siempre me había dicho Nana Meche que iba a acabar. Pero en ese momento, cuando estaba a punto de darme por vencido, algo me dijo que no. Algo que escuché, como su voz, como la voz de Nana Meche, se los juro. Me dijo que corriera. Corre, corre, corre. Y yo obedecí. Me solté, salí corriendo. No sé cómo bajé las escaleras sin caerme, y ahí estaba la salida, clara, por donde acababa de pasar sin verla. Salí y escuché risas de mujer a mis espaldas, dentro del cuartel. No recuerdo cómo llegué a la carretera de nuevo, solo que caí cuando sentí el pavimento en mis pies, que sabía que si me quedaba ahí me iban a atropellar, pero ya no me quedaban fuerzas para levantarme, para seguir. Había perdido mucha sangre. Pero alguien llegó, un ángel, así le quiero decir. Un anciano volviendo a casa en un viejísimo carrito que apenas andaba, que iba tan lento que no le costó frenar al verme tirado en el camino. Cualquiera me hubiera dejado ahí, pero no él, no don Benja, como después supe que se llamaba. Él me levantó como pudo, me subió al carro y me llevó a su casa, en el pueblo vecino, donde su esposa llamó a un enfermero que conocían. Él me ayudó, ellos me ayudaron, me salvaron la vida, me dieron comida y un techo por 1 semana y media. Y cuando tuve fuerzas para seguir, me pidieron que no siguiera en esa vida vagando. Ellos habían tenido un hijo que se fue, como yo, a vivir de lo que consiguiera en los pueblos, que se fue de vagabundo. Los vi sacar monedas y billetes chicos, los vi buscar sus ahorros. Me los dieron, me pidieron usarlos para volver a casa, para volver con Meche, y les prometí que sí. Y ese mismo día salí. Cuando llegué a mi pueblo ya era demasiado tarde. A Meche ya hacía días que la habían velado. Nadie me encontró ni supo a dónde diablos avisarme de su muerte. Me dijeron que la casa era mía, pero yo me largué de ahí, listo para de nuevo irme de vago, para beber hasta matarme, porque ya no me quedaba nada, pero algo pasó aquí en Celaya. Aquí llegué y encontré a una familia que me tendió la mano, a otra familia, a otros ángeles. Me dieron trabajo. Aquí conocí a alguien a quien aprendí a amar. Aquí formé una familia. Aquí encontré a mi compañero. Hoy, con años a la distancia, mi vida es muy diferente. Tengo una familia, tengo un pequeño negocio de comida, donde cuando alguien lo necesita,
se le da, donde me hago de la vista gorda cuando alguien con hambre se lleva un pan mientras creen que yo no estoy viendo. Hoy me toca ayudar y me hubiera encantado que Nana Meche viera en quién me convertí. Y sé que me he extendido demasiado, pero quería contarles de cómo esta historia de fantasmas me cambió la vida. Gracias por la paciencia y gracias por escuchar. Y yo les quiero decir gracias por seguir aquí, comunidad. Espero que les haya gustado la anterior historia. A mí me encantó, me transmitió mucho y ojalá que ustedes también, que se queden con algo de esa historia. Continuamos con más relatos, que aún hay mucho episodio para ustedes. Un cordial saludo. Mi nombre es Luis y soy de la ciudad de Medellín, Colombia, y quiero compartir un pequeño relato de algo que me ocurrió y cuya explicación resulta demasiado rebuscada. Digo explicación porque hasta ahora, a cada evento paranormal que me ha sucedido, he logrado encontrarle una razón lógica, pero esta vez fue diferente. La explicación científica dependería de tantas casualidades que me parece más probable entenderlo desde lo paranormal que como una simple secuencia de situaciones normales. Déjame te cuento. Me invitaron al cumpleaños de una amiga del colegio. Para ese entonces ya estábamos en la universidad, pero seguíamos manteniendo lazos muy fuertes entre nosotros. La celebración fue en una finca ubicada en un pueblo de la región de Antioquía. Se llama Venecia, un lugar muy conocido por los rumores de actividad de brujas. Toda la estadía en la finca fue completamente normal, desde que llegamos hasta que inició la fiesta. Ya entrada la noche me saturé de tanto ruido, así que me alejé un momento y caminé hacia una piscina cuyo corredor externo daba a un barranco que a esa hora se veía completamente oscuro. No se alcanzaba a ver el fondo. Decidí pararme en la esquina más cercana al barranco, recostarme en el barandal que delimitaba el final del corredor y evitaba que las personas cayeran. Inhalé aire fresco, aprovechando que no estaba en la ciudad, y mientras cerraba los ojos, de repente, escuché la voz de una mujer. La mujer estaba tarareando una melodía que nunca había escuchado. Su voz era normal, no sonaba terrorífica. Lo que me puso los pelos de punta fue que la persona más cercana a mí estaba por lo menos a unos 20 metros. Y peor aún, la voz venía desde el barranco. Cuando escuché el canto lo confirmé varias veces. Me aseguré de que no hubiera nadie cerca e incluso casi me colgué del barandal para confirmar que la voz provenía del fondo. Como no quería quedarme solo con mi percepción, fui con el grupo y le pedí a una amiga que me acompañara para confirmar algo. Caminamos hasta el borde de la piscina. Le pedí que se colocara en la esquina y me dijera si escuchaba algo. Fui muy cuidadoso y no le di ninguna pista de lo que yo había escuchado. ¿Escuchas algo? Ay, marica, sí. ¿Qué escuchas? ¿Una señora? Le pregunté qué era lo que escuchaba y simplemente me dijo, está tarareando. Le escucho tararear. Y empezó a hacer la misma melodía que yo había escuchado. Ahora bien, fue curioso porque en el momento en que ambos nos paramos en la esquina, yo ya no podía escuchar nada. Sin embargo, sabía que ella sí lo estaba escuchando porque cuando tarareó la canción, la melodía era exactamente la misma que yo había oído antes. Hago énfasis en que no le di ninguna pista. Ella simplemente llegó a la esquina. Yo le pregunté qué escuchas y me lo dijo. Después de eso regresamos con el grupo, algo asustados, y decidimos seguir la fiesta con los demás hasta las 6 de la mañana. Ya con la luz del día nos sentimos con más valentía para volver a acercarnos al barranco,
para intentar identificar algún lugar, alguien que pudiera haber producido ese canto. No había nada, solo un árbol completamente seco y muchas hojas secas en el suelo. Para rematar escuchamos algo más y decidimos guardar silencio mientras nos acercábamos nuevamente a la baranda. Se escuchó un ruido, como pasos sobre las hojas secas del árbol, pero nada se movía. Cuando escuchamos el sonido y confirmamos visualmente que no había nada, nos miramos entre nosotros con una risa nerviosa. Esa mirada fue interrumpida por un paso, luego otro y luego otro más. Los pasos se escuchaban cada vez más seguidos, hasta el punto de parecer que alguien corría sobre las hojas secas. El problema era que eso que caminaba y que no podíamos ver se venía acercando. En cuanto nos dimos cuenta, salimos corriendo de regreso al grupo para irnos a dormir. Mi explicación lógica: el barranco tenía forma de cañón. Tal vez el canto de una mujer provenía de alguna casa ubicada kilómetros más abajo. Quizás el sonido rebotó en las paredes en el ángulo exacto para llegar de forma clara a la esquina del corredor de la piscina. Y los pasos, pues, un animal, algo que no pudimos ver. Eso es lo que pienso, eso quiero pensar. ¿Ustedes qué creen? Hola Uriel, y un saludo a toda la comunidad de Relatos de la Noche. Desde que coincidimos en la Feria Internacional del Libro de Minería, he querido enviarte este relato. En mi familia existen muchas historias, algunas bastante extrañas, que con el tiempo espero compartirte, pero esta es distinta, porque no solo me ocurrió a mí, también mi esposo llegó a tener contacto con la misma entidad. En aquella ocasión te comenté brevemente que algo me estaba pasando. Hoy quiero contar con calma cómo comenzó todo y lo que ha ocurrido hasta ahora. Hace aproximadamente 4 años, cuando aún vivía con mis padres y mi hermano menor, llegó a vivir con nosotros un sobrino. Fue durante ese tiempo que nuestra diversión era asustarnos. Una noche, mientras mi mamá y yo hablábamos en su habitación, se escuchó de pronto un sonido muy claro, como si alguien se estuviera arrastrando. Era un ruido lento y pesado. Le dije que me subiría a la cama porque no quería que si los chicos me asustaban fuera tan feo. Y el sonido se acercaba y se acercaba, como si ya fuera a entrar a la habitación. Cuando de pronto se escucharon las risas de mi hermano y mi sobrino a lo lejos, en un cuarto al otro lado de la casa, muy lejos de ahí. No podían haber llegado ahí sin hacer ruido. Dentro de la casa se escuchaba todo. Mi mamá y yo nos miramos sorprendidas, pero decidimos dejarlo pasar. Pocos días después me desperté por los ladridos intensos de Clara, mi perrita. Al mismo tiempo se escuchaba nuevamente en la cocina como si alguien se estuviera arrastrando. No pude salir de mi habitación para ver. Me tapé completamente y me quedé dormida. Hasta ese momento solo se habían escuchado ruidos, pero más tarde mi hermano nos comentó que una noche no se había dormido porque estaba jugando con su teléfono. En algún momento se incorporó un poco y asegura que la vio. Una figura con mi misma complexión, con el cabello largo como el mío cubriéndole el rostro, arrastrándose y quejándose. Dice que se acostó de inmediato e intentó dormir y que no recuerda nada más. Con el paso del tiempo, estas manifestaciones se volvieron esporádicas. Cuando me fui a vivir con mi pareja, los primeros meses transcurrieron con tranquilidad y pensé que todo había quedado atrás. Estaba muy equivocada. Una noche me desperté de forma abrupta en la madrugada. De manera instintiva volteé hacia la puerta de la habitación,
Para dar un poco de contexto, al entrar a nuestro cuarto, a mano izquierda está el baño, y a un lado el ropero, dejando un pequeño espacio. Estaba muy oscuro, pero al enfocar bien la vista se alcanzaba a distinguir algo. Observé una figura negra, erguida, que nos miraba dormir. La silueta dio un paso y la pude ver bien. Se parecía a mí, pero con la piel pegada al hueso. Su cabello largo le cubría el rostro, le cubría hasta la cintura. Y entonces hizo un movimiento con la cabeza, como si la sacudiera, y por un instante dejó ver que no tenía ojos, como si se los hubiera arrancado. Luego se cayó al suelo como si fuera ropa y empezó a arrastrarse lentamente hacia la cama. Desesperada desperté a mi pareja mientras le explicaba lo que estaba pasando. Él encendió la linterna del teléfono y no había nada. Pensó que había sido un mal sueño, pero yo me quedé dormida sabiendo que no lo había imaginado, que fue completamente real. Pasaron los días y comencé a sentirme observada con frecuencia. Poco después tuve un sueño en el que aparecía esta entidad de nuevo. Me hablaba en susurros, pero no lograba entender lo que decía. Al día siguiente mi pareja me preguntó si yo era sonámbula. Me dijo que esa noche despertó y no me vio en la cama. Dice que me vio de pie, mirándolo fijamente. Él me acostó de nuevo y volvió a dormir. Yo no recuerdo nada de esa noche. A partir de ahí comenzaron a suceder más cosas. Ya no me levantaba dormida, pero empecé a responder mientras dormía. Mi esposo me comentó que parecía hablar en un idioma que no conocía, que decía palabras que no entendía. Lo extraño es que yo despertaba sin recordar ningún sueño raro, cuando normalmente siempre recuerdo lo que sueño. Mi esposo es gamer y suele acostarse más tarde que yo. Empezó a notar de reojo que yo estaba sentada en la cama viéndolo, o que me levantaba. Pero cuando volteaba y me veía, yo estaba aún dormida, y la situación le resultaba muy extraña. Poco tiempo después comenzaron a aparecerle rasguños en la espalda, en el cuello, en el rostro. Él dice que tras varias ocasiones supo que no era yo, porque comenzó a fijarse en mi pijama antes de dormir. Asegura que cuando yo me levantaba, la figura que veía vestía algo negro. Después de todo esto tuvimos un periodo de tranquilidad. Sin embargo, recientemente la entidad volvió a aparecer en mis sueños y en algunos momentos he vuelto a tener esa misma sensación de estar siendo observada. Hasta ahora no ha ocurrido nada más, pero sigo alerta. Si vuelve a manifestarse de alguna otra forma, te enviaré la actualización. Postdata. Como mencioné al inicio, en mi familia existen muchos relatos, algunos que me constan desde que era muy niña. Tal vez somos más perceptivos de lo normal, si así lo consideran. Aunque no tenga avances de esta, con gusto les haré llegar más historias. Que tengan muy buenas noches.